Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabamos y bendecimos el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en esta oportunidad tenemos el estudio del tema El mundo ama a Jesús, el niño Dios, y aborrece al Señor Jesucristo. El texto base lo tenemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 10 y 11, y el pasaje de estudio lo tendremos en San Juan, capítulo 15, versículos 19, 23 al 25, fortaleciendo más el estudio con otros pasajes bíblicos. Leemos entonces el texto base de este tema: el mundo ama a Jesús, el niño Dios, y aborrece al Señor Jesús, el Cristo de Dios. Dice el texto base, San Lucas 2, 10 y 11. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. El pasaje de estudio dice San Juan 15, versículos 19, 23 al 25. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si no hubiese hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Mas ahora, y las han visto, y me aborrecen a mí y a mi Padre. Mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que sin causa me aborrecieron. Aleluya, gloria a Dios. Leemos en el Evangelio de San Lucas 2 el acontecimiento más precioso de la historia de la humanidad, como lo es el nacimiento del Hijo de Dios entre los hombres. Cuando se aproxima la época de la Natividad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el mundo se despierta cada mañana con un espíritu festivo, compasivo y hasta místico. Crece la expectativa de la celebración de la Natividad y se comparten saludos, regalos y viandas con personas cercanas como con las lejanas. Se dan dones propios de la Navidad. En las congregaciones se hacen lecturas bíblicas acerca del nacimiento del Hijo de Dios, el niño Jesús. Los pueblos se adornan con luces y motivos navideños. En el corazón de los hombres nace el amor
la ternura, la compasión por el niño Jesús, que nació en un pesebre, allá en la aldea de Belén, de Judea, en tierras de Israel. Todo este sentimiento humano de la época de la Navidad es pasajero, es irreal, porque desaparece al pasar la época navideña. En San Juan 15, 19, del 23 al 25, que es el pasaje de estudio, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Todo ese amor, toda esa ternura por el niño Jesús recién nacido, pasa con la época de la Navidad. Y el hombre vuelve a ser el mismo. El que no quiere ver su realidad, que es necesitado del perdón de Dios, que viene en el niño de Belén, Jesucristo. Aleluya. Dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Sí, hasta nosotros, los seguidores de Jesucristo, nos aborrece el mundo. Todo ese amor que se refleja en la Navidad pasa a ser un odio, un rencor, todos los sentimientos negativos. Aquí el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: si el mundo os aborrece, a la iglesia, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Esa es la realidad del hombre pecador. Aborrecer a Jesús y a todos sus seguidores. Y en la Biblia tenemos que hubo un hombre que abominó tanto a Jesús, que siendo niñito lo mandó a matar. El rey Herodes, ¿verdad? Pero el poder de Dios, la gracia de Dios y misericordia, el plan perfecto de Dios para la humanidad, impidió que el rey Herodes le diera muerte al niño Jesús, ¿verdad? Pero ese odio sigue existiendo hacia el Señor Jesucristo y hacia sus seguidores. Por eso dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Claro que el mundo ama lo suyo. Pero lo que es de Jesús, el mismo odio al Señor Jesús, odia todo lo que es de Jesús, la iglesia de Jesucristo. Porque no soy del mundo, claro que no somos del mundo. Fuimos del mundo, estuvimos y estamos en el mundo, pero de ahí nos sacó el Señor. El que me aborrece, dice, también a mi Padre aborrece. Los hombres que dicen creer y amar a Dios, pero no a Jesús, están cometiendo ese horrendo pecado y no hay verdad en ellos, ni les sirve de nada el amar a Dios y aborrecer al Hijo de Dios. Porque dice el versículo 23, el que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Porque Jesús y el Padre, los mismos son, aleluya, el mismo Dios. Si no hubiese hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho, dice, no tendrían pecado. ¿Qué obras hizo el Señor? Las obras, los milagros mesiánicos, ¿verdad? El ciego de nacimiento volvería a ver. El mudo volvería a hablar. El cojo saltaría nuevamente de alegría, ¿verdad? Los muertos resucitan. Y usted puede leer más y más milagros mesiánicos que el Señor
hizo, ahí están registrados en los evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, en Hechos de los Apóstoles, igual. Entonces no tiene excusa el hombre. Mas para que se cumpla la palabra, dice que está escrita en su ley, que sin causa me aborrecieron. Así dice, ¿sabe? El Salmo 69, en el Antiguo Testamento. Ya lo vamos a leer en el transcurso del estudio. Pero vemos aquí que al pasar la Navidad, vuelve a mostrarse la humanidad tal cual es. Se olvidaron del mensaje que dio el ángel a los pastores allá en Migdal Eder, como lo estudiamos anteriormente en la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. El ángel trajo el mensaje dando a conocer la identidad. Fíjese, la identidad y la misión que cumpliría aquí en la tierra el recién nacido, Dios. Es el texto base, dice, mas el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Las noticias, quiere decir, que yo os traigo son de gran alegría. Que será, dice, para todo el pueblo, claro, para todo aquel que escuche este mensaje glorioso de la Navidad. ¿Quién es ese niño que nació en Belén y qué misión traía para la humanidad? Porque dice el 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, en Belén, Efrata, un Salvador. Oiga, la misión que el niño Jesús, nacido en Belén, traía ya dispuesto desde la eternidad, dice la palabra de Dios, era salvar al hombre, salvar a la humanidad. Os ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Mesías. En hebreo se dice Mesías, que es Cristo el Señor. Aleluya. Cristo el Adonai. Aleluya. Cristo el Señor de todo lo que existe. Ese es el mensaje que el ángel trajo, pero se olvida. Es pasando la Navidad y aquellos que se alegraban, aquellos que compartían, aquellos que escucharon el mensaje, las lecturas bíblicas, ¿verdad?, de la Navidad, se les olvidó. Se les olvidó. No son conscientes del inefable don que el Padre Celestial, por su gran amor, nos hizo a la humanidad. Qué regalo más precioso al enviarnos a su unigénito, a su único Hijo, Jesucristo. El Evangelio de San Juan 3:16 lo dice claramente, lo registra claramente, ¿verdad? Porque de tal manera, oiga, de tal manera, qué gran manera, amó Dios al mundo. Ha sido por amor que el Padre nos mandó a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de la Navidad. Esas son las buenas nuevas de salvación. En eso no reflexiona el hombre. Que el Hijo de Dios vino a este mundo, no vino de vacaciones, ni vino a pasear, no. Él vino a cumplir una misión. ¿Y qué misión? Morir por el más grande de los pecadores, ¿verdad? Y aún así, sabiendo el mensaje, porque no hay quien ignore en esta hora este mensaje del Evangelio de San Juan 3:16. Deciden alejarse o apartarse de Dios. En verdad que el corazón del hombre es necio. ¿Por qué? Porque sabiendo que le espera al final de esta vida un tribunal, aleluya,
un tribunal, el gran trono blanco, aleluya. En ese tribunal el santo juzgará al hombre, a los pecadores, a los que rechazaron el regalo que el Padre nos mandó. Porque rechazar a Jesucristo, su unigénito Hijo, es rechazar el perdón, es rechazar la salvación, es rechazar la vida eterna con Cristo en los cielos. Entonces, todo aquel que rechaza a Jesucristo se va a enfrentar a ese tribunal del gran trono blanco. Y siguen, no solo rechazando a Jesús, sino que aborreciéndolo. Mire cómo dice el Salmo 69:4. Hanse aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Oiga, los que me aborrecen sin causa. La humanidad no tiene razón alguna para aborrecer a Jesucristo, el Hijo de Dios. El que sí tiene razón para aborrecerlo es el diablo, Satanás, porque a ese sí lo derrotó el Señor Jesús. Desde el cielo lo echó para afuera del cielo, ¿verdad? Lo quitó de la presencia de Dios. Y en la cruz del Calvario lo terminó de destruir. La simiente de la mujer le puso el calcañal en la cabeza a Satanás. Él sí tiene razón para aborrecer. Pero el hombre, la humanidad, no tenemos razón alguna. Dice, sin causa me aborrecen. Mira, hanse fortalecido mis enemigos, dice, los que me destruyen sin por qué. La muerte del Señor Jesucristo es una muerte sin causa alguna. Los que me destruyen sin por qué. He venido pues a pagar lo que no he tomado. Aleluya, santo, santo, santo. Él no tenía ninguna razón alguna para morir. Él murió por usted y por mí, los pecadores que Él vino a salvar, a rescatar. Pero es pasando la Navidad y se nos olvida esto, se les olvida esto a la humanidad. Y deciden apartarse del Señor. Mire, San Juan 3, 19, ¿cómo dice? Dice, y esta es la condenación. Oiga, por esta razón es condenada la humanidad. Porque la luz vino al mundo. Y los hombres, la humanidad, amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, versículo 20, aborrece la luz. ¿Oyó? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Solo el hombre malvado tiene razón para aborrecer a Jesús, que es la luz del mundo. Pero en la Navidad todo el mundo está amando al niño Dios. Se compadece que nació en un pesebre, allá en un pesebre de paja, allá en un pesebre humilde, allá entre los animales de corral. El niño Dios despierta sentimientos de compasión. Pero al pasar la Navidad, se olvidan, desaparece ese amor, esa ternura, esa compasión. Porque entonces ya ven al Dios hombre, al niño que se hizo hombre, Jesucristo, aleluya, el Mesías, como dice el ángel. A pesar que su nacimiento de Jesucristo nos trajo la esperanza de una vida mejor y eterna, reservada en los cielos, para todo aquel que quiera creer y aceptar la salvación de Jesucristo. El mundo lo aborrece. El mundo lo aborrece a pesar del bien, a pesar del gran beneficio
que nos trajo el Señor Jesucristo a este mundo. Dice Primera de Pedro 1, 4 y 5, que Él vino para darnos una herencia incorruptible, que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Oiga, ¿dónde está su bien? En los cielos, aquí en la tierra no. Aquí todo se corrompe, todo se contamina. Allá, en los cielos, se mantiene completita, sano, en buen estado, la herencia que nos espera. Pero reservada en los cielos, dice. Una herencia incorruptible, que no se puede contaminar ni marchitarse. Aleluya. ¿Para quiénes? Para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios. Para la iglesia fiel de Jesucristo. Que estamos bajo el poder de Dios. Que estamos viviendo guardados por la palabra, por el Espíritu Santo de Dios. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Guardados en la virtud de Dios, por fe. Todos los que creemos en Jesucristo, todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, para alcanzar la salvación, la salud, dice, que está aparejada, que está preparada para ser manifestada en el postrero tiempo. Estamos ya llegando al final de los tiempos de la iglesia. El tiempo de la iglesia está por acabarse, que es lo mismo decir el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia divina. Porque recuerde la semana 70 de Daniel, en la profecía dada al profeta Daniel para Israel, el pueblo de Dios. Ahí está en paréntesis, ¿verdad? En paréntesis, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Está por terminar. Por eso dice que está preparada para ser manifestada. Ya vamos a ver ese momento glorioso cuando la iglesia suba a encontrarse con el Señor Jesucristo allá en las nubes. Aleluya. A eso vino el Señor. Ese es el motivo de su nacimiento. Para que nosotros, la humanidad caída, en pecado, separada de la gloria de Dios, tuviéramos una última oportunidad. ¿Oye? Última oportunidad de salvación y vida eterna. El mundo sigue aborreciendo al Hijo de Dios porque Él es la luz que ilumina a todo hombre, dejando al descubierto en sus inmundicias de pecado, de maldad, sus corazones. Dice el Evangelio de San Juan 1:9. Aquel era la luz, aquel niño nacido en Belén, aquel verbo que se hizo carne. Aquel era la luz verdadera, el Hijo de Dios, Jesucristo, la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, a todo nacido, a todo hombre, a todo humano de esta tierra. Recibe la luz de Dios. Es iluminado por esa luz eterna. Aleluya. Dice siempre San Juan 8:12. Y hablóles Jesús otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo. Oiga. Por eso obedecen al Señor Jesús. Porque les alumbra. Les ilumina su conciencia, su mal corazón. Y se deja ver la maldad, la podredumbre de sus vidas.
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Amén. No andará en tinieblas de pecado. No andará en tinieblas de maldad. No andará bajo el dominio de Satanás. ¿Por qué? Porque tendrá la lumbre de la vida. Dice amén. Tendremos la guianza de nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Conoceremos más ese mensaje glorioso de amor, de misericordia, de gracia, de perdón, de vida eterna que nos trajo el verbo de Dios. Aleluya. El mundo no tiene razón para aborrecer a Jesús. Pero como dice San Juan 3:20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Oyó? Porque el hombre malo, el que hace maldades, busca la oscuridad para hacerla. Y por eso no quiere venir a la luz, para no dejar de hacer sus maldades. Pero no se da cuenta que sus maldades lo van a llevar a la condenación eterna. Porque es necesitado de perdón. Y ahorita hay perdón. Porque el Señor Jesús no ha venido a llevarse a su iglesia. Usted, amigo, usted puede ser salvo en esta hora si viene a la iglesia, al grupo de creyentes en Jesucristo, confesando sus pecados, arrepentido de lo malo que ha hecho, que ha actuado, pidiendo perdón y recibiendo su salvación, haciéndolo su salvador. Pídale que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque como dice aquel himno, el ángel con el libro pasará lista en la patria celestial. Ahora es el tiempo. Deje de aborrecer a Jesucristo. No ande huyendo de la luz. Aborrecen a Jesús el Mesías por su mensaje de santidad. Deja de hacer lo malo. Eso es lo que dice, mire, San Marcos 11, 17 y 18. Jesús les enseñaba diciendo, no está escrito que mi casa de oración será llamada por todas las gentes, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mire, a los sacerdotes, a los fariseos, a toda esa gente allá religiosa, los líderes religiosos de Jerusalén, la casa, el gran templo de Jehová, estaba siendo hecha una cueva de ladrones. ¿No les gustó que el Señor Jesucristo les dijera su verdad? Vosotros habéis hecho cueva de ladrones, dijo. A mi casa, que será llamada casa de oración por toda la gente, donde se adora, se alaba al Dios verdadero. Eso no le gusta a la gente porque igual está pasando hoy. Están usando el nombre del Señor Jesucristo para sus mezquinos intereses. Y el mismo mensaje está siendo hoy predicado. Cueva de ladrones. Se han convertido los templos donde se debe de adorar, se debe de predicar, se debe de enseñar la verdad divina, el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dijo un falso pastor evangélico, a la iglesia hay que traer la Biblia y la chequera. Oiga, desde ese momento, ese pueblo que se congrega ahí debería de haber abandonado esas instalaciones. Por eso odian al Señor Jesús y a sus seguidores fieles, porque son descubiertos sus maldades,
sus malas intenciones, sus malas obras. Versículo 18, y lo oyeron los escribas, dice, y los príncipes de los sacerdotes. Oiga, ¿quiénes oyeron el mensaje? Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y procuraban, ¿qué? ¿Cómo le matarían? Oiga, ¿hasta dónde les dolió? Que ahora quieren matar a Jesús. ¿Lo oyeron? ¿No les pareció? ¿No les gustó que les dijera sus verdades? Y ahora procuraban cómo hacer para matarlo. Porque le tenían miedo, dice, oiga. Tenían miedo de ser descubiertos en su mugre, en su maldad. Tenían miedo, dice. Porque todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. El común del pueblo se gozaba con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero los líderes religiosos del judaísmo allá en Jerusalén, en la época del Señor Jesús, lo querían matar por su mensaje, por su evangelio, porque los dejaba al descubierto de quiénes eran. Ladrones, les dijo, ¿verdad? Habéis convertido la casa de mi padre, que será llamada casa de oración, dice, porque la gente se encueva de ladrones. Ah, por eso querían matarlo y lo lograron. Ese fue el motivo, el odio, el rencor. Por eso. Pero ya estaba establecido que él tenía que morir. Por estos mismos pecadores, si se arrepentían, pero no se arrepintieron quizás. Solo sabemos de Nicodemo y José de Arimatea, ¿verdad? Que eran principales de ahí del templo. Como quien dice, senadores, ¿verdad? Ellos creyeron en Jesús. Ellos son salvos. Tal vez, y más adelante en el mensaje del apóstol Pedro, allá en Hechos 2, que si se hayan arrepentido de ellos, pues son salvos también, porque hasta ahí alcanza el perdón. Aleluya. Pero ese era el motivo por cual aborrecían al Señor Jesús, porque les descubrió su maldad. Convirtieron el templo, dice, ahí en Jerusalén, en cueva de ladrones. Ese es el mensaje que no le gusta oír a la humanidad. Al que está en pecado, al que está en maldad. El adúltero, el fornicario, el hechicero, el homosexual, el ladrón, el mentiroso. No le gusta estos mensajes de santidad. No quieren saber nada de Jesús, menos de su iglesia, ¿verdad? Pero el mensaje se sigue dando, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y usted solo alcanza la santidad al venir a Jesucristo, porque hay perdón para todo pecado que se está cometiendo en esta hora. Hay perdón en Jesús. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, dice su palabra, primera de Juan 1:7. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice primera de Juan 1:9. Es momento de venir. ¿Por qué va a morir usted en eterna condenación, pudiendo vivir eternamente en la presencia de Dios? Deje de hacer lo malo, venga al Señor Jesús. Él lo perdonará, Él lo limpiará, lo hará nueva criatura, la regeneración, que a través del Espíritu Santo se está obrando en el corazón del hombre arrepentido. Pero el mundo aborrece a Jesús del Calvario porque solamente a través de él podemos llegar al Padre y ser salvos. El hombre quiere llegar a Dios a su manera, no a la manera como dice el Evangelio, no a la manera como se predica, que solo por Jesucristo hay salvación y vida eterna.
el hombre aborrece a Jesús. Y mire, en San Juan 14:6, un pasaje glorioso que lo repetimos a cada rato, lo sabemos de memoria. Dijo el Señor Jesús en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso no le gusta al hombre pecador, que solo por Jesús. Y el hombre pecador quiere hacer obras para agradar a Dios. El hombre malvado quiere hacer filantropías para llegar a agradar a Dios y ser salvo. Y no es como Dios dijo que iba a ser, sino que Dios nos dio un camino. Isaías 35:8 claramente dice que Él nos dará un camino. El estudio anterior trataba de los dos caminos, el angosto y el ancho. Todos quieren ir por el ancho, pero también quieren ser salvos. Pero el camino ancho no lo lleva a uno a la salvación. Es el camino angosto, que representa al Señor Jesucristo y su glorioso evangelio. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no por mí. Aleluya. Bien claro, bien rotundo San Juan 14:6. Y Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salud. Quiere decir salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Amén. Por eso el hombre odia, aborrece el nombre de Jesús. Pero sin el Señor Jesucristo no hay salvación y vida eterna. Usted puede leer allá en 1 de Juan 5:11, que el Padre nos dio vida eterna en Jesucristo. Recibir a Jesús es recibir ese regalo que el Padre nos dio, la vida eterna, la salvación. No hay otro modo. El hombre tiene que dejar el pecado, como dice Isaías 58. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Amén, así es. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, o rojos como la grana, del color que sean, intenso quiere decir el pecado, grande que sea el pecado, vendrán a ser como blanca lana. Hay perdón en el nombre de Jesús. Porque como dice Hechos 4, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún hombre puede salvarnos. Por muy santo que haya sido aquí en la tierra, ningún hombre puede salvarnos, ninguno de sus apóstoles, ninguno de sus discípulos, ningún padre de la iglesia puede salvarnos, ni aún la Virgen María, madre de mi Señor Jesucristo, mi amada Virgen María, la madre de mi Señor Jesús, no puede salvarnos. Un escritor dijo, ¿por qué llora María? ¿Por qué llora María? Dice un escritor. Y responde, porque muchos creen que van al cielo creyendo en ella, adorándola a ella. Y cuando llegan a la eternidad, les espera el infierno, porque María no es salvadora. María no es redentora. Lo dice claramente aquí Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. No hay. La Santa Madre, mi Señor Jesús, solo fue un instrumento que Dios escogió para la función que tenía que hacer. ¿Y cuál es la función? Su vientre virginal tenía que albergar, aleluya, al verbo de Dios, para que se formara, para que se hiciera hombre, como dice Gálatas 4:4. Porque tenía que venir el tiempo, y vino el tiempo en que el Hijo de Dios tenía que manifestarse. Únicamente esa fue la misión de nuestra amada Virgen María. Bendito sea su nombre. Que ahora contempla también, como todo salvo, el rostro
de nuestro Señor en los cielos. Aleluya. El hombre aborrece, el mundo aborrece a Jesús del Calvario. Porque Él es el único camino. Él es la puerta. San Juan 10:9. Yo soy la puerta y que por mí entrare será salvo. Dice, aleluya. Entonces, tanto el niño Dios, nacido en Belén de Judea, y el Señor Jesucristo, el Cristo de Dios, el Mesías de Dios, el enviado de Dios, es el mismo. El niño es ya hecho hombre, grande. Es el mismo. Es el verbo de Dios que se hizo hombre. Como dice San Juan 1:14. En el principio era el verbo. En el principio de todo lo que existe era el verbo. Y el verbo era con Dios. Estaba junto a Dios. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Amén. Lo dice claramente San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. O sea que el verbo de Dios se hizo hombre. Se hizo humano. Allá en Belén de Judea. Y usted lo celebra en las Navidades. Acuérdese. Acuérdese después de la Navidad que ese niño Jesús es el Cristo de Dios. Aleluya. Es el Mesías, el enviado a que tomara el lugar del pecador en la cruz de Calvario, a que tomara su lugar, a que tomara mi lugar de condenación. Como dice Romanos 5:8, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Esa es la misión que trajo el niño de Belén, que es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El mismo verbo de Dios es Jesús del Calvario como el niño de Belén. Es la misma persona. Es que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Oyó? Único hijo engendrado. Nadie más ha sido engendrado. Nosotros, la iglesia, somos hijos de Dios en adopción. ¿Y quién? ¿Por qué decimos nosotros? Porque la Biblia lo dice, San Juan 1:12. Y a todo, oiga, a todo aquel que cree en su nombre y le recibió, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente hay que creer en Jesús, hay que recibirlo, hay que aceptarlo. San Juan 1:12, usted lo puede leer re bien ahí. No se engañe de que todos son hijos de Dios, no. Todos somos criaturas de Dios porque Él nos crió. Pero somos hijos de Dios engendrados por su voluntad a través de que nosotros aceptamos, aleluya, a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro hermano, es nuestro Salvador, es nuestro Dios, aleluya. Mire, lo dice San Juan 1:12, léalo. Vimos su gloria, dice, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Él es nuestro Señor Jesús. Deje de aborrecer al Señor. Deje de huir de Él. Venga a su encuentro. Él lo ama. Cada vez que usted escucha palabra de Dios, Él está hablando. Él lo está llamando. Mi corazón en esta hora dice, a Él sea la alabanza, toda gloria, todo imperio, todo honor, aleluya. Porque su misión es salvar al pecador, la cual yo era una de ellos. Salvar al pecador de la muerte eterna. Y su mensaje aún sigue siendo el mismo. Dice Marcos 15:14-15. Mas después que Juan fue encarcelado, hablando de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea. Oiga,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, trayendo el mensaje de salvación, trayendo el mensaje de perdón, trayendo el mensaje de la gracia de Dios. Eso quiere decir evangelio, buenas nuevas de salvación. Vino, dice, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Aleluya. Amén. Ese sigue siendo el mensaje. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados, como dice el evangelio, pedir perdón a Dios por todas sus maldades y convertirse al Señor Jesucristo, como dice el evangelio, para que sus pecados sean borrados, perdonados, y su nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor. Hechos 3:19 lo dice claro. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, porque vendrán tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Aleluya. Ese tiempo es lo que espera la iglesia, cuando seamos arrebatados y estar por siempre con nuestro Señor Jesucristo. Deje de odiar al Señor Jesús. Deje de aborrecer al Señor Jesucristo. En la Navidad usted cada mañana se despierta amando, ¿verdad? Señor Jesús, al niño Dios. Es el mismo Jesús que fue a la cruz del Calvario a morir por usted, porque esa es la misión que traía el niño Dios allá en el pesebre de Belén. Que el Señor le bendiga, que el Señor en esta hora toque su corazón y se arrepienta y acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Para qué? En su vida vengan tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Para Él sea toda honra, toda gloria y toda alabanza. Aleluya. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios.